Él era policía de tránsito de la ciudad. Mi cuñado contaba que del 97 a 2001 por estas fechas lo estuvieron mandando a la periferia de la ciudad a recibir a los peregrinos. Por 2 días consecutivos, como parte del operativo, lo ponían a revisar la entrada ordenada y a desviar los carros de los carriles confinados para las procesiones. A él le tocaba en los límites de la calzada Zaragoza desde muy temprano. Lo que él cuenta es que unas horas antes de que se dejaran venir los grupos grandes o de que el flujo de visitantes se mantuviera alto, de pronto él y algunos compañeros veían que se aproximaban las luces de alguna camioneta. La proyección de los faros mostraba a un grupo de peregrinos caminando frente al vehículo. Súbitamente las luces se apagaban y no se volvían a ver. No era como si se hubieran detenido o regresado. Aunque en la avenida existía alumbrado público, había tramos a lo lejos que se veían más oscurecidos. Llamaba la atención que de un momento a otro el contingente se esfumaba. Minutos adelante el ruido de una multitud se hacía presente. Venían de esa misma dirección, pero un poco más cerca. Luego no solo eran pasos ni el andar tranquilo de un grupo invisible que se venía aproximando. También se escuchaban rezos, la mayoría como susurros. Mi cuñado dice que no sucedió solo una vez. A las mismas horas cada año frente a ellos no veían a nadie transitando. Sin embargo, además de los cánticos aterradores y la sensación de que había alguien ahí, luego de unos minutos pasaban de largo, siendo lo último que se escuchaba llantos, risitas tímidas. Este año no somos tantos los que vamos a ir. Muchos de los peregrinos de costumbre ya están grandes y no se quieren exponer al contagio en la ciudad. La primera vez que la gente de mi pueblo se organizó para ir fue para dar gracias porque mi abuela se había salvado de que le cortaran una pierna. Mis bisabuelos fueron quienes instituyeron la visita anual a la Basílica de Guadalupe. Con los años, otros vecinos se fueron sumando y el contingente se fue haciendo cada vez más grande. Me quiero imaginar lo distintas que eran las peregrinaciones entonces, cuando mis bisabuelos se llevaban cargando a su hija desde la puerta de su casa hasta el atrio, hasta el momento en que la hacían arrodillarse ante el manto de la Virgen. Entre varias personas se turnaban para llevarla en brazos o en la espalda. La niña en toda la ida nunca tocaba el suelo con sus pies. Esa era la manda de cada año hasta que ella cumpliera los 10 años. No es de mi abuela María de quien hablaremos propiamente, sino de algo que ella vio, de un evento que, a diferencia de lo que muchos de mis familiares opinan, a mí me estremece, me horroriza y me parece escalofriante. Ella calculaba que debió haber ocurrido entre el 40 y el 45. Con los años la historia dejaba de tener tantos detalles, pero eso sí, ella la siguió contando hasta sus últimos días. Los peregrinos salían horas antes de la medianoche para llegar al amanecer un día y medio después. Partían de un pueblo cercano a Tetela del Volcán, se iban bordeando las carreteras principales para evitar accidentes, hacían varias escalas para descansar y consumir alimentos. Contaba mi abuela que luego de un día de camino, el sobrino de don Isidro y otra muchacha se fueron quedando atrás. En esos años todavía no designaban a alguien al final de la peregrinación para que se fuera cuidando de que nadie en el grupo se separara. Fue por eso que nadie se dio cuenta de que el muchacho de pronto se perdió de vista.
El cielo se estaba oscureciendo y lo que llevaban para alumbrar los senderos no eran más que unas cuantas antorchas que apenas mostraban unos metros del camino al frente. Los que iban adelante de repente escucharon un grito que venía muy de lejos por detrás de ellos. Alguien pedía que se detuviera la procesión. Los gritos fueron avanzando, pasando de boca en boca hasta informar a los que encabezaban la caminata. El sobrino de don Isidro se había doblado un tobillo al pisar una piedra. La maniobra que hizo para evitar caer al suelo le provocó un traspié y cayó en una zanja. La muchacha que se venía quedando atrás decía que ni siquiera lo había escuchado resbalar. Unos metros adelante lo dejó de ver y escuchar y entonces se regresó a buscarlo. El hombre se había golpeado la cabeza con una roca al fondo del surco. Cuando ella gritó, él ya estaba apoyando los brazos en el borde de la zanja para salir. Se sacudió la tierra y siguió caminando. La gente se acercó para saber si estaba bien, pero él no dejó que lo revisaran. Siguió al final del camino el resto de la noche. Se fue callado, serio, cojeando un poco y palpándose la nuca donde se había pegado. La entrada a la ciudad debió haber lucido radicalmente distinta a como la vemos ahora, pues estamos hablando de algo que sucedió hace casi 80 años. Lo que recordaba mi abuela era que había bastante oscuridad, aun y cuando ya aparecían edificios en el trayecto. Llegando a la calzada de Guadalupe, la peregrinación se fue estrechando. No obstante, el sobrino de don Isidro se mantuvo siempre hasta el final. Solo hasta que llegaron a la explanada, el muchacho se reunió con el grupo. En un momento los adelantó y se detuvo. Ni siquiera entró a la iglesia, se rindió a unos metros de la entrada. Se puso de rodillas, levantó un poco la cabeza y se paralizó. Casi de inmediato cayó a un costado. La gente que lo vio se acercó a levantarlo, a auxiliarlo, pero en cuanto lo tocaron, retrocedieron con cierta repulsión. El hombre estaba muerto, pero eso no era lo más impactante. Su carne estaba fría, helada, y la espalda la tenía empapada de sangre. No había indicio alguno de vida, no quedaba ningún aliento, ni calor, ni nada. Parecía que había muerto en el camino y que alguien se lo había llevado hasta la explanada de la iglesia. Sin embargo, todos fueron testigos de que él se desplazó por su propia cuenta desde que tuvo el accidente en la zanja. Mi abuela contaba que sus padres se acercaron a las autoridades de la iglesia para presentarles el milagro. Con algo de pena contaba que ni siquiera los quisieron recibir, que la propuesta de que un hombre muerto había completado el peregrinar de alguna manera los insultaba a ellos y a la iglesia. De regreso a mi abuela ya no la traían cargando, solo era de ida. Además creo que ella contaba que ese fue el último año de la manda. A quien sí devolvieron en hombros al pueblo fue al sobrino de don Isidro. Aquí le hicieron una gran fiesta de entierro, pero decía mi abuela que con los años se olvidaron a la fuerza de su nombre. El párroco de esta iglesia les dijo que eso no había sido algo divino. Al día de hoy muchos de nosotros no entendemos por qué. Si tienes una idea o alguien del auditorio se imagina alguna respuesta, claro que nos gustaría saberla. Desde que se casó, mi primo no falta a la peregrinación. La familia de su esposa pertenece a una organización en donde cada año, sin falta, arreglan una visita a la basílica.
Se hace un grupo grande de los afiliados con sus familiares. Siempre viajan escoltados por un camión en donde sube quien quiere descansar y acompañados muchas veces por un grupo de ciclistas que también salen de la colonia donde viven. Mi primo dice que la congregación ya tiene muchos años de experiencia, aún así nunca se toman a la ligera el viaje. Quien acude debe estar todo el tiempo atento a sus alrededores, cuidándose y cuidando a los demás. Los organizadores siempre detallan los protocolos a seguir por si alguien se pierde o se quedan en el camino. También han detallado el plan a realizar si el contingente se dispersa al llegar a la basílica. Y es que cuentan que en los 70 se perdieron muchas personas, pero no solo de las que vinieron con ellos a celebrarle el cumpleaños a la Virgen de Guadalupe, sino de varios contingentes más. Es obvio que al entrar a las calles que conducen al recinto, los grupos se empiezan a compactar. Es tan enorme la cantidad de gente que llega al mismo tiempo que es imposible mantener la vista en un mismo conjunto de personas. Tratando de mantenerse unidos, avanzaban lo más que podían para llegar a la explanada, incluso con suerte luego de estar formados un buen rato hasta el atrio de la iglesia. Un año en específico, cuando se dispersaron las multitudes, el grupo no se hallaba completo. Esperaron un rato en el punto de reunión a que se acercaran aquellos que se perdieron de vista. 6 hombres y 6 mujeres hacían falta, ningún niño. En el itinerario no había mucho tiempo establecido para esperar antes de regresar. Los fueron a buscar a los puestos de comidas, a las calles cercanas, preguntaron por ellos basándose en la misma playera que todos llevaban puesta. Dice mi primo que cada año cuentan la misma historia para educar a los nuevos peregrinos con el miedo. Se quiso pensar que habían escapado, pero no tenía sentido, pues según se recuerda, no cargaban lo suficiente consigo. Además, en un momento apareció un detalle que hizo todo más incomprensible aún. Mientras buscaban, se toparon a otras personas que también habían perdido miembros de sus grupos, como si de madrugada la extasiada multitud hubiera engullido a las personas. En las jardineras que delimitan el camellón por donde se llega a la basílica, encontraron las playeras de los extraviados, pero también los zapatos, los pantalones, cinturones y bolsas con unas cuantas pertenencias. Lo más escalofriante del asunto es que no fue un gran suceso en ese entonces, porque si buscas en las noticias, eso es algo que sucede todos los años. La esposa de mi primo cuenta que solo una vez les pasó a ellos, pero que cada año conocen nuevos grupos a los que les ocurre lo mismo. 6 hombres y 6 mujeres extraviadas. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos pronto con las últimas mega recopilaciones del año, con el especial de Navidad y Año Nuevo. No te las pierdas, suscríbete y activa las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.